Nuestro segundo tema, innovación por la pandemia en estrategia de negocio internacional, a cargo de Laura Palis y José Franco Moncayo. Laura Palis, especialista en finanzas e internacionalización de empresas, fundó hace 7 años una firma dedicada a la consultoría para empresarios en sus estrategias financieras y negocios internacionales. Trabajó durante más de 20 años para importantes bancos en divisiones internacionales, análisis de riesgo y diseño de servicios financieros. Creó el Exime Ecuador en la CFN para apoyar la exportación e importación de la industria local. Cuenta con una maestría en negocios internacionales y una maestría ejecutiva en consultoría empresarial. Es docente en la Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito, conferencista en varios foros de negocios. Es considerada una voz experta para el Directorio Latinoamericano de Mujeres Especialistas con el apoyo de la ONU Mujeres, una red internacional de mentores en donde Laura aporta con conocimiento y experiencia a ejecutivos jóvenes y graduados universitarios. José, por su parte, es magíster en negocios internacionales, consultor en internacionalización. Cuenta con un máster en Administración y Comercio Internacional por parte de la Universidad de Ohio, docente en negocios internacionales a nivel de pre y posgrado en la Universidad Internacional del Ecuador, Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad de los Hemisferios y la Academia Diplomática. Director ejecutivo de la Asociación en Aerolíneas del Ecuador, director ejecutivo en Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera, AIMA, asesor de comercio exterior, comercial de la República de Corea en Ecuador, gerente de exportaciones, Flores del Pacífico, director de promoción de inversiones y exportaciones, Centro de Desarrollo Industria del Ecuador. Damos paso al desarrollo del tema bajo la misma dinámica. Los escuchamos y damos paso a la ronda de preguntas. Estimada Laura, iniciamos con usted. Le recuerdo que cuenta con 10 minutos para su intervención. Estaré pendiente del tiempo y si es el caso le interrumpiré. Adelante, Laura, le escuchamos. Alice, muy buenas noches. Bueno, para presentarme con todos ustedes, gracias por dedicarnos el tiempo que han permanecido en las redes para escuchar este congreso. Me siento honrada de estar formando parte de este equipo al que nos llaman profesionales o expertos, pero yo creo que uno nunca deja de aprender.
siempre está conociendo cosas nuevas y hoy cuando nos movieron el piso a todos con la pandemia y nos quitaron la alfombra, creo que más bien es la oportunidad para crear, generar cosas nuevas. Bueno, yo les voy a hablar de varios temas, así es que no quisiera alargarme más. Alice, ¿cómo quisieras empezar, por favor? Estimada Laura, ¿puede iniciar con el tema que usted crea más oportuno? ¿No hay Bueno. inconveniente? Ujú. Bueno, una de las especializaciones, o mejor dicho, el tiempo que más he utilizado dentro de mi experiencia ha sido trabajando para la banca local y para sucursales de bancos internacionales en el Ecuador. Literalmente lo que hice fue trabajar para crear y generar fuentes de financiamiento para importadores y exportadores en varios bancos privados y también en la Corporación Financiera Nacional creando y gerenciando el Exim Bank del Ecuador. Uno de los promocionales de este congreso fue precisamente presentar alternativas para lograr acortar esta brecha de falta de liquidez que hay en el mercado. Precisamente la corporación financiera cumple una parte del rol en lo que es el largo plazo, pero yo creo que tanto los bancos privados como la banca de desarrollo en el Ecuador no está este momento en la capacidad de atender necesidades específicas de incluso reestructuración de pasivos, que quiere decir las deudas de las empresas, y también necesidades emergentes de liquidez a corto plazo, que es lo que permite a las empresas seguir operando. No olvidemos que durante el COVID lo que hicimos fue mantener a las empresas con la menor cantidad de costos y además priorizándolos para poder salir adelante. La recuperación es muy lenta. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Entender los ciclos para los cuales financiamientos de importaciones, de exportaciones a corto plazo ya no pueden ser a 30, 60, 90 ni 180 días. Corto plazo en el Ecuador para poder salir de esta crisis podría ser un año en mi criterio. Yo lo que pienso es que las empresas deben estar listas para endeudarse, no pueden presentarse sin ciertos requisitos y sobre todo sin una estructura financiera ordenada. ¿Qué quiere decir en estos momentos una estructura financiera ordenada? Priorización de costos, evaluar los productos que más se venden y sacar de la lista o el portafolio de ventas aquellos que ya no son necesarios, proyectos nuevos que puedan partir de la base ya aprendida por los empresarios y en el caso de emprendimientos, entender que las personas se quedan todavía en casa para generar trabajo. Por ende, en casa nosotros más que anidar el día de hoy estamos trabajando, desde la casa estamos generando empleo, estamos generando innovación y necesitamos liquidez para poder financiar todo eso. Del gobierno depende el hecho de bajar el riesgo país que representa el Ecuador hacia el mundo. Pero no olvidemos que todos los demás países del mundo entero también colapsaron respecto a sus economías. Unos se recuperan más rápido y otros menos rápido. El Ecuador va bastante atrás. Sin embargo, con el gobierno actual vemos ciertas banderas de esperanza. Vemos ya a los senadores norteamericanos sentados en sillas de negociación con el presidente del Ecuador. Estamos viendo varias misiones diplomáticas y renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Entendemos que la próxima semana viene un financiamiento importante de los que habían sido negociados, pero entendamos, eso no viene a ser inyectado directamente a las empresas. Eso viene a subsanar una brecha de deuda interna que tenía el Ecuador y acarreaba durante varios años detrás. Entonces, los empresarios tenemos que generar nuestras propias fuentes de financiamiento, entendiendo cómo renegociar los contratos con los proveedores, cómo renegociar los contratos con nuestros trabajadores, priorizando cuáles son los inminentemente necesarios para generar valor a la cadena de producción, si es que nosotros fabricamos productos a los que agregamos valor en el Ecuador, para los cuales importamos materias primas o para los cuales generamos cierta innovación, por ejemplo, en la innovación agroalimentaria para poder salir a encontrar nuevos mercados en el exterior. Salir este instante a buscar mercados en el exterior tal vez contradice, porque lo necesario es ver a todo el Ecuador.
La mayor parte de países en el mundo se están dedicando a consumir productos locales y se están dedicando a generar valores agregados dentro de su propio país. Si estábamos contentos vendiendo en Cuenca, Quito y Guayaquil, tenemos que hacerlo a nivel nacional y dentro de eso entender nuevos perfiles, nuevas necesidades. Y para eso acercarnos a conversar con los bancos, las cooperativas, para que el momento que la empresa esté lista, poder merecer ese crédito. Por ende, debemos presentar proyectos atractivos, innovadores, pero no es innovar el hecho de mejorar. Pongo un ejemplo. Es que estamos digitalizando la empresa. No sacamos nada diciéndole eso a un banco. Pero si le decimos, estamos manejando un proyecto que a través de burbujas moleculares genera el hecho de que las truchas que nosotros criamos tengan más oxigenación en el agua, eso sí es atractivo. Eso mejora nuestro índice de producción, mejora la calidad de la carne de la trucha, mejora el producto como valor agregado y nutritivo. Eso ya se oye de otra forma. Por favor, presentemos proyectos que tengan sentido, que sean vendibles, que sean realistas. Hagamos las pruebas de los productos piloto dentro de nuestras empresas antes de salir al mundo entero y conozcamos bien cómo se comporta el mercado en Huaquillas, en Loja, en Machala, en absolutamente todo el territorio local antes de dar el salto a otro país en el exterior. Alice, esta es parte de mi propuesta. Si ustedes me dicen, pero no nos hablaste de financiamiento. Señoras y señores, financiamiento, todos los bancos comerciales y todos los bancos de desarrollo. Pero si no nos enfocamos en presentar proyectos innovadores que den el salto cuántico, lo siento mucho, pero los proyectos se van a quedar impresos en los escritorios. Excelente, Laura. Proyectos vendibles y realistas. Ese ha sido el mensaje. Estimado José, estamos listos para escuchar sus ideas y conocimientos. Adelante. Les recordamos a la audiencia que tenemos la opción de preguntas y respuestas, mediante el cual pueden hacer llegar sus inquietudes. Estimado José, de igual manera cuenta con 10 minutos. En el caso de que vaya a terminar el tiempo, yo le recuerdo. Adelante. Muchas gracias, Alice. Primero que todo, pues agradecer a los organizadores de este evento. Me parece que es una idea magnífica el que desde la sociedad civil, profesionales de los negocios internacionales podamos sugerir iniciativas que puedan ser recogidas por el gobierno nacional en este pedido que ha hecho el gobierno de unir fuerzas, sector público, sector privado y la academia. Eso, lo primero, reiterar mi agradecimiento. Luego saludar a mi contertulia, Laura. Veo que hemos sido colegas en la CFN, yo también trabajé en la CFN por un par de años y me da un gusto verle, Laura. De igual manera, José. Gracias. Bien. He venido siguiendo el desarrollo del Congreso y veo que desde el punto de vista de lo que podríamos hablar de procesos operativos de comercio exterior, estamos bien representados, ¿no? Hay personas como quienes nos antecedieron en el uso de la palabra que conocen y han trabajado por muchos años en este tema. Yo voy a ir un poco en divergencia, no en divergencia, sino por otro lado en materia del tema de comercio internacional, fundamentalmente basado en mi experiencia de haber trabajado con empresas de diferentes sectores. Y lo que voy a hacer es un poco conversar con la audiencia, con Laura, con Alice, sobre cuál es el verdadero impacto que el COVID ha tenido en el comercio exterior ecuatoriano. Empezando de lo más a lo menos, ¿cierto? Veo yo que en medio de las malas noticias, los últimos informes de la Organización Mundial del Comercio
señalan que el resbalón del comercio internacional está entre el 13 y el 19%. Es decir, que el golpe que habíamos previsto a inicios de la pandemia, que era de un menos 32%, no se ha dado. Lo cual, en medio de las dificultades, pues es una, diría yo, una buena noticia. ¿Ok? Eso es lo primero. Lógicamente, sí, hay sectores del área de los negocios internacionales, como Gabriela comentaba en la intervención anterior, el sector de servicios turísticos, el sector de servicios de transporte y logística, pues han tenido un golpe muy fuerte y estamos viviendo las consecuencias, el costo del transporte y la logística entre el Ecuador y los países con los que comercializamos, pues no solo que se ha duplicado, sino que también se ha triplicado. Pero bueno, entonces, a nivel mundial, el comercio internacional ha tenido un impacto, pero vemos que no es tan fuerte. En el caso del Ecuador, si uno mira los datos del último reporte de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, el golpe en varios sectores de las exportaciones tradicionales y no tradicionales, pues habiendo sido en algunos casos complejo, sin embargo, en el global de los productos tradicionales y no tradicionales, salvo petróleo, pues tampoco fue en el año 2020 lo que pensábamos, no solo por el tema del COVID, sino por los desmanes que hubo en el mes de octubre del 2019. ¿Qué es entonces lo que deberíamos, ¿no es cierto?, como sector productivo, cuando trabajamos con empresas? ¿Qué deberíamos o qué deberían tener las empresas que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, dentro de este escenario? Lo primero es mirar cuáles son los sectores ganadores y cuáles son los sectores perdedores en la pandemia. Hemos analizado el tema financiero, el tema turístico, el tema transporte como sectores, ¿no es cierto?, perdedores. Pero tenemos sectores ganadores en donde el Ecuador podría, ¿no es cierto?, insertarse. Como es, por ejemplo, el tema del sector agrícola, agroindustrial, acuícola y también el tema minero, en donde vemos que el comportamiento es bastante positivo en estos sectores. Entonces, hay que hacer un análisis de sectores ganadores, perdedores, pero también hay que analizar cuáles son las tendencias de consumo en medio del COVID. Y para eso, ¿no es cierto?, existen herramientas que utilizamos tanto en la vida de la economía real como en la academia. Herramientas que nos permitan, ¿no es cierto?, saber qué está sucediendo en tendencias en relación al COVID. Y ahí tenemos instituciones como, por ejemplo, el CBI, el Centro de Promoción de Importaciones de Holanda, que tiene información de comercio relacionada a productos que proceden de todo el mundo, pero en muchos casos que proceden desde Ecuador. Y ahí vemos que existe todo un análisis de lo que llaman los tips para solventar el tema del COVID-19. Y esa es una fuente, porque existen otras, como Market Access Map, en donde uno puede, ¿no es cierto?, conocer a través de un componente del Market Access Map que se llama ePink, que le brinda a uno la posibilidad de saber cuáles son las medidas que están tomando los países en materia de comercio internacional para prevenir, ¿no es cierto?, cualquier daño a su comercio exterior. Entonces, la oferta exportable ecuatoriana, ¿no es cierto?, tiene que mirar
estas tendencias. Hay varias fuentes, he mencionado solo dos a manera de ejemplo. Euromonitor puede ser otra. Y hay un programa muy interesante, relativamente nuevo, que se llama Import Promotion Desk de Alemania, ¿no es cierto?, que considera al Ecuador como un país piloto en varios sectores: flores, madera, frutas tropicales, especias, que le brindan, ¿no es cierto?, el suficiente apoyo, particularmente a pymes, para que puedan, ¿no es cierto?, incorporarse al mercado europeo. Sin embargo, uno de los mayores cuellos de botella que yo he podido identificar en varios proyectos que me ha tocado trabajar recientemente con Europa es cuál es el valor único de diferenciación de la oferta exportable ecuatoriana. Porque en ese caso, ¿no es cierto?, de un análisis de línea base que hicimos con la consultora con la cual yo colaboro, que es Incadeco, hicimos una línea base, ¿no es cierto?, de una propuesta de lo que llaman en inglés de Unique Selling Proposition. Y verdaderamente el mayor problema que teníamos es saber que esa oferta exportable ecuatoriana tenía la posibilidad de alguna diferenciación en su propuesta de valor agregado o de trabajar en un enfoque de nichos, de alta segmentación, de alta focalización. Siguiendo un poco, ¿no es cierto?, lo que Michael Porter señala dentro de su ventaja general competitiva. Es decir, Ecuador no puede, ¿no es cierto?, ubicarse en la primera de las propuestas de Porter, que es liderazgo en costos, porque eso es imposible en producciones de tamaño tan reducido como lo que tenemos, pero en nuestra oferta exportable sí que podríamos trabajar en una alta diferenciación y una alta segmentación. El otro tema que es complicado de cumplir es el tema de los requisitos obligatorios. Estimado José, le queda un minuto, por favor. Correcto. Es el cumplimiento de los requisitos obligatorios, conocidos como medidas no arancelarias y exigidos por los gobiernos a nivel mundial. Estos requisitos obligatorios tienen que ver con los temas de seguridad, tema de salud y tema de medio ambiente. Y entonces ahí a Teo y a Gabriela yo les digo, está bien, queremos nosotros liberar, ¿no es cierto?, y facilitar el comercio, pero ojo, no podemos abrir el comercio internacional a cualquier producto que aparezca por allí. Por ejemplo, en el tema de las llantas, en el tema de seguridad, lo mínimo que podríamos pedir es que esas llantas importadas cumplan con un reglamento técnico, el RTE, Reglamento Técnico Ecuatoriano, similar al que le estamos pidiendo a Continental. Tampoco vamos a poder abrir, ¿no es cierto?, a la importación de llantas usadas o reencauchadas. Ojo, y estoy de acuerdo con ellos, estoy de acuerdo, pero hay que tener en cuenta estas medidas no arancelarias que tienen que ver con, vuelvo y repito, seguridad, salud animal, humana, vegetal y el tema de medio ambiente. Y finalmente, el otro cuello de botella que tenemos es el de las certificaciones no obligatorias. Cada vez más estas certificaciones no obligatorias se vuelven por la demanda obligatorias. Entonces, tú tienes un sector, en Europa particularmente, que busca productos, ¿no es cierto?, que sean saludables, que es un tema que va a sobrevivir a la pandemia. La gente va a seguir buscando alimentos que le permitan mejorar sus condiciones de salud después de esta tragedia que han vivido. Y en esa materia de certificaciones voluntarias,
nos falta y nos falta también mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. José nos comentaba que hubieron sectores ganadores durante la pandemia y me permito acotar que el sector de los productos mineros durante el año 2020 repuntaron las exportaciones, registrando un crecimiento de más del 180%. Estimada Laura, yo tengo una duda. ¿Qué alternativas de financiamiento apoyarían al comercio exterior en estos momentos? Considerando que tenemos algunos sectores que han sido golpeados fuertemente, por ejemplo, en el tema de las exportaciones florícolas, durante el año 2020 registraron un decrecimiento del 6%. Sin embargo, ahora, en los últimos meses, hemos visto que se está recuperando. Sin embargo, ¿qué alternativas de financiamiento apoyarían al comercio exterior en general? Normalmente, gracias Aris, cuando pensamos en alternativas de financiamiento, lo primero que pensamos es quién nos va a prestar de aquellos bancos que ya nos han estado prestando. Yo quisiera ser muy honesta respecto a esto, como tenemos que serlo. Y en la consultora trabajo precisamente negociando créditos bancarios para mis clientes o ayudándoles a reestructurar deudas. Y los bancos son enfáticos en mencionar que lo que pueden hacer es dar un aliento a los clientes ya existentes que tenían líneas de crédito otorgadas antes del COVID, según los comportamientos de pago que hayan tenido y según la condición de garantías que en ese momento tenían. Tal vez en este momento no pueden pagar los créditos rápidos, sin embargo, es una muy buena señal el hecho de recibir, aunque sea abonos tal vez más bajos de los que las tablas de amortización exigen, pero ver al empresario acercarse y negociar. Cuando me dicen, bueno, necesitamos más financiamiento, en el mercado hay otras alternativas que normalmente no se toman. Por ejemplo, el factoring, que es la negociación de cuentas por cobrar. En el caso de los exportadores, literalmente estoy hablando de factoring internacional, porque se trata de encontrar una empresa en el exterior que logre precisamente anticipar la cartera por cobrar de importadores extranjeros. Todos los países, casi todos los países desarrollados con los que el Ecuador lleva una actividad de exportación tienen un Exim Bank de por medio. El Exim Bank de los Estados Unidos, por ejemplo, al momento, y de hecho estoy trabajando con 2 proyectos, que lo que hacen es identificar clientes en el Ecuador que tengan cuentas en el exterior y que puedan reservar cierto volumen de dinero para poder utilizarlo como colateral en el exterior y poder ayudarles con crédito extranjero. Ahora, esta no es la situación normal y deseable. ¿Por qué? Porque no todos los empresarios ecuatorianos tienen ya relaciones bancarias en otros países. El sector exportador específicamente sí, porque hace muchísimos años la banca local espantó al sector exportador porque se hablaba, y también es cierto, que existía doble facturación. ¿Qué quiere decir? Había empresas que no declaraban las ventas al exterior desde el Ecuador, de rosas, por ejemplo, y armaban una empresa en los Estados Unidos y generaban un volumen, pero el triple o el cuádruple de las ventas que declaraban en el Ecuador, con la mala intención de evadir impuestos. Yo sé que a estas alturas pedir que todo el mundo sea transparente, tal vez suena absurdo, pero es precisamente a lo que debo exhortar. Un empresario siendo transparente en el Ecuador puede lograr abrir puertas en cualquier lugar del mundo. Una de mis actividades, al haber tenido la necesidad de relacionarme con bancos internacionales para facilitar crédito a importadores y exportadores ecuatorianos, es precisamente el hecho de encontrar financiamiento incluso de clientes inversionistas del exterior que, tomando las garantías de sus propios Exim Banks, están dispuestos a financiar las compras de, en el caso de la importación, materias primas, equipos y tecnología extranjera que venga al Ecuador. Ahora, ustedes me dirán, sí, pero ¿qué alternativa tenemos para financiarlo al revés? Ahí sí tengo que decirles que tenemos que hacer
lo más eficiente de nuestras propias carteras por cobrar locales, renegociar con los proveedores, que es parte de lo que yo había hablado en la introducción. Generar un poco más de plazo. En este momento todos debemos negociar mayores plazos para poder generar un respiro. Y cualquier ingreso y liquidez tiene que cubrir los costos que mantienen operativa a la empresa mínimamente y pagar las deudas más difíciles de las empresas. Decirles que en este momento hay crédito boyante, bueno, no tenemos a ningún banco diciéndonos, no, cerré todas las líneas de crédito, pero créanme que lograr crédito en este instante en el que además el gobierno todavía no logra estructurar medidas económicas que nos dejen ver hacia dónde vamos, y también es difícil pedírselo al gobierno y decirle, mira, puedes tener una ruedita ahí de cristal para ver qué es lo que va a pasar con el COVID, eso sería absurdo. Señores, lo que estoy diciendo es renegociemos y seamos más austeros respecto a los volúmenes de negociación, seamos más eficientes respecto a los periodos de cobranza y acudamos a deuda nueva sí y solo si tenemos el flujo de caja futuro para pagar esas deudas. No podemos endeudarnos más. Excelente, Laura. Me permito felicitarles por la excelente intervención durante sus 10 minutos. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Estimado José, a nivel macro país, ¿cuáles deberían ser las estrategias para implementar en el mediano y largo plazo? Bueno, algo se ha dicho ya y vemos con buen pálpito las declaraciones del ministro Prado respecto a ciertos aspectos. Uno, la Agenda Nacional de Competitividad, tanto a nivel sistémico, meso como micro. Lo segundo, que va de la mano, es el mejoramiento de la productividad, sobre todo de lo que son pequeñas y medianas empresas que podrían tener eventualmente una capacidad de internacionalización. Estos dos aspectos son muy importantes como estrategias, ¿no es cierto? Lo tercero que hemos escuchado es la apertura de negociaciones con Estados Unidos, con México, con el propósito de entrar a la Alianza del Pacífico de acuerdos comerciales y tratados de libre comercio. Yo creo que por ahí, más todo el tema que ya los colegas nos explicaron en el tema ya práctico, ¿no es cierto?, de las operativas de comercio exterior. O sea, yo creo que por allí está bien. Un tercer elemento que me parece que es el adecuado es el de la creación de los clústeres, ¿no es cierto?, a nivel de país. Voy a comentar uno de ellos, que es el tema de los acuerdos comerciales. Creo que todos estamos de acuerdo que el Ecuador, ¿no es cierto?, tenga acuerdos comerciales. Sin embargo, la experiencia nos lleva a concluir que los acuerdos comerciales no son suficientes. Hay que antes meditar, ¿no es cierto?, sobre cuáles son los efectos positivos y negativos que todos estos acuerdos comerciales tienen. Porque esto lo sabemos quienes hemos participado en negociaciones de acuerdos comerciales. Sabemos que todo acuerdo comercial tiene su lado positivo y su lado, no sé si decirlo negativo, pero tiene sus impactos no deseados, llamémoslo así. Y entonces el gobierno tiene que saber, si en una negociación con México, por ejemplo, cuáles van a ser los efectos no deseados con el sector de línea blanca de la ciudad de Cuenca, o cuáles van a ser los impactos en la producción de la misma ciudad de Cuenca de productos de bebidas alcohólicas. Ahí el gobierno tiene que implementar medidas que mitiguen esos impactos no deseados. Eso por un lado. Por otro lado, de la experiencia también podemos ver que teniendo acuerdos comerciales como tenemos con Chile, ¿no es cierto?, desde el ACE 32, el ACE 65 y ahora el ACE 75,
La oferta exportable ecuatoriana se ha centrado en camarón, flores, piñas y 4 cosas más. Es decir, los acuerdos comerciales no te garantizan el incremento de la oferta exportable. Entonces hay un paso previo. Un paso previo que la Corporación Financiera Nacional hacía, el Centro de Desarrollo Industrial también lo hacía hace ya muchos años, que es fomento de la producción exportable. Yo me retrotraigo a los años 80, años 90, en donde el Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador fue el que abrió la mentalidad sobre las posibilidades de la exportación de flores, la exportación de camarones, que ni se pensaba en ese momento. Hay que desarrollar el fomento de las actividades industriales y soportarlas, apoyarlas con los acuerdos comerciales. Caso contrario, el acuerdo comercial está muy lindo, firmamos los acuerdos, pero en la práctica la oferta exportable no mejora, no se diversifica, porque no hay una actividad anterior, que es el fomento. La otra cosa es lo que Laura comentaba, el tema institucional y el tema financiero. Esa es la tríada que hay. Si queremos, ¿no es cierto?, que los acuerdos comerciales tengan el impacto que queremos. Excelente, José. Estimada Laura, ¿qué oportunidades innovadoras pueden encontrar los empresarios en las condiciones actuales para importar o exportar? Empecemos por el caso de lo que ya estamos más familiarizados, que es precisamente la exportación. Como José lo ha mencionado también, y tengo que mencionar el caso de las flores, del camarón, que creo que llegamos justo a precocido y precongelado. Hay muy pocas empresas que han desarrollado el valor agregado en el país. Y si el pretexto es costos, probablemente, bueno, hay razón de hacerlo, pero si estamos frente a estos convenios internacionales, lo que podemos buscar al dar el salto cuántico del que yo me refiero es tal vez generar joint ventures con otros empresarios en otros países que nos ayuden y nos empujen a generar innovación para poder generar mayor valor agregado dentro de los productos, porque de lo contrario seguimos produciendo materias primas, qué sé yo, pasta de cacao, manteca de cacao. Yo sé que en el sector de tabletas de chocolate hemos tenido un boom. Ellos también sufrieron el golpe de la pandemia por estar concentrados demasiado en el mercado internacional y recién empezaron a ver el mercado local, lo cual nos deja la lección de que no puedes descuidar el mercado local y el mercado internacional, estudiando bien las necesidades. Y cuando ustedes, y Alice me pregunta, ¿qué cosa innovadora hacemos durante la pandemia? Porque seguimos en pandemia. Yo les voy a mencionar información encontrada en un reporte de McKinsey que está basado en estadísticas logradas en los Estados Unidos a gobiernos y a la población respecto al consumo de los hogares y también en los principales países en Europa. Ojalá y en Ecuador, y eso exhorto yo, se haga un estudio del consumo que genera cada persona en el Ecuador en todos los estratos económicos y contar con esa información. Pero aquí en el Ecuador, nosotros los empresarios somos quienes tenemos que encontrar esos datos. Y bueno, así nos tocó y eso es lo que tenemos que hacer. Respecto a las cosas más innovadoras, permítanme encontrar acá. Ok, lo que he planteado y lo que he recogido de todos estos estudios es justamente entender qué necesitan las personas que se quedan ahora en casa. Están comprando en línea desde la carne, el pescado, las vitaminas, todos los farmacéuticos, la atención vía telemedicina. El día de hoy tú tienes miedo de ir a abrir la boca en el consultorio de un dentista, ¿ok? Pero te sigues enfermando, te sigue doliendo la muela. Todas esas cosas básicas son las que generan un nicho importante para poder generar servicios y traer cosas innovadoras que nos ayuden, por ejemplo, en este caso, a mantener la salud bucal.
Respecto al consumo de alimentos, he encontrado estadísticas importantes respecto a productos sostenibles. ¿A qué me refiero con productos sostenibles? Son consumos de bienes y servicios que no dañan el medio ambiente. Esa es una tendencia mundial. Si ustedes logran ver en el Netflix, hay un documental que habla del año en el que el mundo se durmió, ¿sí? Y se ve precisamente como los animales en el mar, en las montañas y en las ciudades empiezan por primera vez a atreverse a entrar. Y por primera vez vemos especies que antes simple y llanamente no se procreaban, procreándose en una cantidad masiva, nunca antes vista en la historia. Todo esto nos llama a entender que este golpetazo que sintió el ser humano con el COVID y le obligó a encerrarse, hace que realmente genere conciencia. Y no estoy solamente hablando de gente que estuvo encerrada, como todos nosotros, sino gente que nos enfermamos del COVID y ahora se nos cae el pelo o sentimos dolores en las piernas o no podemos respirar bien todavía. Es decir, tenemos todavía síntomas de los cuales no nos recuperamos. Y la duda que nos queda es, ¿nos estamos alimentando bien en casa? Ustedes piensan que todos nosotros que salíamos antes a las oficinas a trabajar, de repente sabemos cómo consumir y cómo preparar los alimentos en casa. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? El amigo Google para aprender a preparar X y receta. No, pero también necesitamos información sobre la carga nutricional, el tipo de vitaminas y toda una cantidad de cosas que no sabemos manejar. El otro segmento importante, este es el que se refiere a alimentación, alimentación sostenible, alimentación natural, que buscamos para las personas que nos enfermamos y para nuestras familias. El otro tema tiene que ver con precisamente la tecnología que necesitamos para no fallar y poder llevar a cabo esta conferencia, por ejemplo. El tipo de banda ancha que necesitamos. Nosotros acá tengo la suerte de tener, no home office, pero nosotros generamos mucho antes de la pandemia, una oficina cerca del lugar donde yo vivo. Pero evidentemente, esta era la sala de reuniones y hoy es un estudio de grabación. Y tuvimos que comprar todos los equipos y armar todos los audios. Pero ustedes creen que las personas sabemos de la noche a la mañana cómo preparar, cómo comprar el aro este de luz, qué color me queda. O sea, no sabemos manejar nada. Ahí hay una oportunidad precisamente para mejorar el performance de tipo de trabajo que nosotros estamos haciendo. Los ejercicios en casa, otro tema que tiene que ver con la salud. Bueno, pues yo a los años he tenido que buscar una suscripción internacional que me cuesta $40 durante todo el año y me dedico a caminar y hacer aeróbicos todos los días por 40 minutos, porque necesito moverme. Lograr controlar los tiempos, darle cierta prioridad. Hemos desorganizado por completo nuestra vida. Los muebles han tenido que cambiar. Hoy pasamos mucho tiempo sentados, tenemos problemas de espalda, pero ¿quién nos enseña nuevamente? Y todo tenemos que reaprender, a sentarnos bien, a mantener una buena postura corporal, etcétera, etcétera. ¿Qué otros temas podemos dedicarnos nosotros? En el momento de la exportación, vuelvo a mencionarlo, generación de valor con las mismas materias primas que produce nuestro país. Además, nuestro país es extremadamente abundante en especies de todo, de papas, de frutas, bueno, es que es innumerable, de carne, de pescado, y no las consumimos. Pero tampoco generamos servicios y productos que nos ayuden a consumirla. En pocas palabras, en el sector donde ustedes vean la posibilidad de enseñar y mejorar el consumo y generar el valor agregado de cualquier cosa que necesite el ser humano en estos momentos, hay una oportunidad de negocio. Ahora, la otra pregunta que es importante, ¿qué tanto va a durar esto de armar negocios, por ejemplo, que te sirvan con el delivery a la casa? ¿Y cuándo tengo que desarmar el delivery y volver al restaurante in situ? Es una muy buena pregunta. ¿Y cómo nosotros podemos previsualizar la sostenibilidad del cambio en nuestros negocios, estando muy alerta de las
los procesos y las nuevas políticas que se imponen a cada uno de los sectores, al sector de los alimentos, al sector de los restaurantes, al sector de la salud, al sector de las tecnologías, de la importación, de la exportación. Tenemos que estar muy atentos de todas las políticas que se generen y todos los decretos que se generen para cada uno de esos sectores antes de pensar emprender en cualquiera de ellos. Eso es lo que quisiera aportar al respecto. Excelente, Laura. Estimado José, ¿cuál es el papel de la formación de cadenas productivas regionales y o nacionales para paliar el impacto de la pandemia en la producción y comercio internacional del Ecuador? Bueno, es un tema muy importante. Ha sido mencionado recurrentemente durante muchos años, pero en la práctica muy poco se ha hecho. Veo con muy buen agrado las declaratorias de Julio José Prado en materia de los clústeres. Y creo que finalmente habrá que avanzar en la selección de cuáles son esos sectores, esos subsectores, ¿no es cierto?, que podrían, ¿no es cierto?, denominarse piloto. Yo creo que va a haber que trabajar en ciertos sectores piloto en donde podamos establecer, ¿no es cierto?, cuáles son los componentes de la cadena productiva, quiénes son los proveedores, quiénes son los consumidores, etcétera, etcétera. Pero a nivel de país y a nivel de región, el tema de las cadenas, ¿no es cierto?, de valor es un tema desafortunadamente olvidado, muy mencionado, pero no hemos avanzado mucho en esto. Y esa es una oportunidad que escuchaba el otro día en una intervención del secretario general de la Comunidad Andina de Negocios, que hablaba de esta reactivación del sistema andino de integración, utilizando el tema de las cadenas, ¿no es cierto?, regionales de valor. Pero yo diría, sí, está muy bien, pero hay que darle un nuevo enfoque. No el enfoque del comercio hacia dentro de la subregión andina, sino poder establecer, ¿no es cierto?, estas cadenas, pero con un enfoque hacia la exportación. Tenemos acuerdos comerciales firmados por unos países con Estados Unidos, como Colombia y Perú, ¿no es cierto? Con Europa tenemos todos, con Chile también. Entonces, lo que podríamos es trabajar en descomponer, ¿no es cierto?, los elementos de la cadena de valor de un sector X, ¿no es cierto?, pero dándole un enfoque hacia la internacionalización. Yo creo que esto va a ser muy importante. Veo que la pregunta la hacía mi colega Luis Tonón desde la ciudad de Cuenca. Y yo creo que, por ejemplo, el sector del mueble, de la madera, que algo lo conozco, podría ser un sector piloto en la ciudad de Cuenca, considerado como un clúster, en donde podríamos trabajar en la identificación, ¿verdad?, de dónde están los cuellos de botella que tiene ese sector para mejorar ostensiblemente su productividad y su competitividad. Entonces, sí, es un tema pendiente en Ecuador y como lo señala un estudio de hace un año, un poco más, de la CEPAL, es una tarea pendiente a nivel de la región de América Latina. No hemos podido trabajar en eso. Y entonces hay una oportunidad. Excelente, José, muchísimas gracias. Estimada Laura, nos consultan, ¿es o no recomendable importar en seguidas ocasiones repuestos para maquinaria descontinuada? ¿O lo mejor sería invertir en equipos nuevos para continuar con los procesos de exportación de cacao? Una de las alternativas que logra identificar la industria local en tiempos de pandemia, en tiempos complejos para invertir, es seguir importando partes y piezas o seguir utilizando o arreglando las maquinarias localmente. Yo recomendaría que endeudarse en maquinaria nueva se haga cuando la situación económica esté más estable, cuando veamos a los bancos prestando, publicitando sobre nuevas líneas de crédito
Y sobre todo, por favor, antes de entender que el mercado esté ofreciendo tarjetas de crédito, líneas de crédito y todo lo demás, el momento en el que ustedes vean que sus ventas representan ingresos que les haga o les dé la posibilidad de, además de cubrir sus costos y sus planes de innovación o crecimiento de mercado, ojo, con esa prioridad, costos de la empresa, planes de innovación y pago de deudas, si es que hay un sobrante, poder planificar comprar nueva maquinaria. Creo que este no es el momento. Excelente recomendación, Laura. Ahora una pregunta dirigida para ambos. A nivel de industrias, ¿cómo ven ustedes preparado a la industria del país? Para tratar el tema de exportaciones, ¿por qué no solo sería incurrir en costos, a lo mejor una revisión y mejora a cada sector para ver si efectivamente se encuentran sus productos preparados para exportar y competir en el exterior? José, si empiezas tú. Bueno, gracias. Bueno, no se puede hablar en realidad de toda la industria, ¿no? Habría que hacer un análisis sector por sector, subsector por subsector, para ver en dónde están las ventajas comparativas reveladas que podrían tener estos sectores, ¿no es cierto? ¿Dónde están las ventajas competitivas? Para ver cuáles son los requerimientos que estas necesitan para poder dar el paso a la internacionalización, ¿no es cierto? Yo creo que hay sectores que sí están definitivamente bien identificados y con los que podría empezar a trabajarse en esta propuesta que está haciendo el MIPRO. Por ejemplo, el sector de la agroindustria, tomando en cuenta lo que ha pasado a nivel mundial con el tema de esta búsqueda de alimentos saludables, en los que pueda haber trazabilidad, en los que pueda haber sostenibilidad, etcétera. El sector de la agroindustria, ¿no es cierto?, podría en el corto y en el mediano plazo ser una fuente de ingresos importante. Los peruanos lo están haciendo. Los peruanos, es increíble, más que los colombianos, han trabajado en los últimos, yo diría 10, 15 años, en el desarrollo de toda una línea, por ejemplo, de lo que llaman los superfoods, incluso antes de la pandemia. Y es lo que el mundo está necesitando. Yo les estoy mandando un saludo porque estoy en los Estados Unidos y voy a los supermercados y el tema de los superfoods. La quinoa se ha vuelto una moda, el tema de la chía, el tema del amaranto, y los snacks, ¿no es cierto?, para alimentación con miel. Ese es un sector. El otro sector que igual puede tener un impacto muy importante, y de hecho ha tenido, es el de la acuacultura. Y no me refiero exclusivamente al tema del camarón, sino todo lo que acuacultura o acuicultura, ¿no es cierto?, representa en materia, ¿no es cierto?, de producción en piscinas o también en jaulas dentro del mar, etcétera, etcétera. Un segundo sector súper importante. Un tercer sector para mí que tiene mucho futuro si sabemos manejar bien el tema de la sostenibilidad es el tema del sector minero. O sea, sí, la condición sine qua non es que sepamos aprovechar esos recursos, ¿no es cierto?, sosteniblemente. Pero ese es un sector al que hay que pararle mucho balón. Vemos que los precios nuevamente han empezado a subir. Cobre, oro, etcétera, los precios desde el año pasado han tenido un crecimiento muy importante. Ya he dicho alimentos, he dicho el tema de pesca, he dicho el tema de minería, y de que pase esto hay que reenfocarnos en el tema del turismo. El turismo debe tener un apoyo, como decía Gabriela, ¿no es cierto?, muy importante, porque ha sido el más golpeado, pero a la vez es el que en el mediano plazo va a tener mayor posibilidad de captar, ¿no es cierto?, el mercado, porque la gente está ansiosa
¿no es cierto?, de volver a lo que era la situación de pre-COVID. Y el turismo a la gente le interesa. Si en plena pandemia vemos, ¿no es cierto?, que hay gente que quiere utilizar el tema del turismo, etcétera, ¿no es cierto?, como una vía hasta de reencuentro con uno mismo. Yo creo que ese es un sector, ¿no es cierto?, muy importante. Y luego está, pues, todo lo que habría que hacer ya en mediano y largo plazo. Alice, ¿cuánto tiempo tenemos? Nos quedan unos minutitos para escucharla, Laura. Máximo 2 minutos, por favor. Ok, respecto a la misma pregunta, mi preocupación va siempre a nivel de producción y a la seriedad respecto a la calidad de los productos internamente. Personalmente me dediqué a un proyecto de emprendimiento para ubicar y crear un chocolate hecho en polvo para ponerlo en bolsitas de té endulzado con stevia y con panela. Y lo que quería lograr es poner hierba luisa, todas nuestras hierbas exquisitas. Qué difícil fue encontrar en el mercado todas estas materias primas, qué difícil fue incluso maquilar. Cuando llegué a maquilar, la empresa que produce elaborados de cacao me dijo, yo no puedo firmar contigo un convenio de confidencialidad de fórmula porque eso que estás haciendo es una cocoa y yo no te puedo respetar eso porque yo puedo hacer cocoas para cualquiera de mis clientes si el día de mañana vienen. Entonces hay un tema de reservar la originalidad de las fórmulas, hay un tema respecto a poder darle la trazabilidad y poder garantizar que los cultivos desde la tierra sean de la calidad que necesitamos. Ahí sí necesitamos apoyo del gobierno para regular esta situación y entender que todos los que se dedican en el campo a sembrar las cosas tengan estándares y tecnología para que realmente sea trazable el producto. De lo contrario, ¿qué valor agregado ofrezco yo al exterior si no podemos darle la trazabilidad? Entonces hay varios temas internamente que tenemos que solucionar. Hablo de ellos en base a una experiencia, pero he encontrado muchos clientes dentro de la banca y dentro de la consultora que adolecen de exactamente el mismo temor y por eso no se atreven a dar el paso de generar productos con valor agregado que sean trazables, que sean de calidad, que sean sostenibles y puedan ser ofrecidos tanto a nivel local como internacionalmente. Excelente, Laura. El mensaje que nos ha dado durante toda su intervención ha sido generar valor. Realmente algo que necesitamos ver puertas adentro en cada una de las empresas, en cada uno de los emprendimientos y ser sinceros. ¿Estamos listos para internacionalizar? Finalmente, quiero agradecerles por su excelente participación, tanto a Laura como a José, y también a toda a nuestra audiencia, por darse cita esta noche y conocer un poco más de nuestros expertos. Les recordamos que el día de mañana tenemos los siguientes conversatorios. El top 10 de los errores más frecuentes en exportaciones ecuatorianas a Estados Unidos y la Unión Europea. Potencialidades para la reactivación de del sector exportador ecuatoriano, a cargo de Andrea Montoya, María Augusta Gómez, Luis Soria y Córdoba. Los esperamos mañana. Un gusto, excelente noche.